Hola, soy Juan Leandro Ramírez, médico pediatra, cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Comunicación interventricular o defecto septal ventricular es una de las cardiopatías más frecuentes en el humano, de manera que es importante revisarlo. Por definición es una comunicación entre los ventrículos que genera un cortocircuito entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esto porque el defecto se da a nivel septal, este es el septo interventricular, y hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Regularmente la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la de presión del ventrículo derecho debido a que el ventrículo izquierdo tiene que vencer la presión sistólica de la arteria pulmonar. De manera que debe ser mayor en los niños, es de 90 milímetros de mercurio, en los adultos hasta 120 milímetros de mercurio de manera normal. En cambio, la presión en la arteria pulmonar, la presión sistólica es de 25, presión sistólica 25. Tanto la arteria pulmonar como la aorta son tubos, de manera que tienen presión sistólica y diastólica y media. En cambio, los ventrículos son cavidades, de manera que los ventrículos no tienen presión diastólica. Por eso, el soplo de la comunicación interventricular es un soplo holosistólico durante toda la sístole. Y la presión en el ventrículo izquierdo, como es mayor de 80 a 90 milímetros de mercurio para el caso de un niño, y la presión del ventrículo derecho es menor, que es de 25 milímetros de mercurio, hay un cortocircuito de la presión de 90 a 25. Como les comenté, los ventrículos no tienen presión diastólica, tienen una presión de diástole que no corresponde con una presión diastólica. La presión diastólica es cero, se denomina cero porque no es un tubo. La historia del defecto septal ventricular inicia con Henry Roger, que describe la primera comunicación interventricular. Viene posteriormente el doctor Eisenmenger, que describe los hallazgos post-mortem, y posteriormente, en 1897, el doctor Del Rim describe el daño pulmonar irreversible y acuña el término Eisenmenger para definir un síndrome asociado a cardiopatías congénitas en el que la presión en la arteria pulmonar o la presión en el ventrículo derecho es mayor que la presión en el ventrículo izquierdo y el cortocircuito se invierte de manera que no es de izquierda a derecha, sino es un cortocircuito de derecha a izquierda. En 1933, el doctor Abbott da la correlación anatomopatológica y hacia 1953 se cambia un gran paradigma gracias al doctor Gibbon, que inventa la máquina corazón-pulmón, que posteriormente va a servir para la corrección de cardiopatías congénitas. En 1958 el doctor Edwards da los hallazgos en la enfermedad vascular pulmonar y clasifica en 6 categorías de los daños vasculares pulmonares, que es la clasificación de hipertensión arterial pulmonar que vemos en el momento. De manera que es una historia rica de la comunicación interventricular. En cuanto a la epidemiología, es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, de manera que es la cardiopatía congénita más frecuente en el periodo neonatal, debido a que en el periodo neonatal se encuentran defectos septales ventriculares pequeños a nivel ventricular que posteriormente se van cerrando. Pero, en términos generales, en el humano, contando neonatos y personas lactantes, preescolares, escolares y adultos, es la segunda cardiopatía más frecuente después de la aorta bivalva. La cardiopatía congénita más frecuente es la aorta bivalva seguida del defecto septal ventricular. Del 20 al 30% están aisladas de las comunicaciones interventriculares. Y lo más frecuente es que haya un defecto septal ventricular asociado a una cardiopatía congénita adicional que corresponde al 50%. Su incidencia varía hasta el 2.5 por 1000 nacidos vivos, de manera que es frecuente. Y está en mayor frecuencia en las trisomías, como la trisomía 13, 18 y 21. Acá las vemos, este es un niño con Down, facies Down, la trisomía 13 y la trisomía 18, Patout y Edwards. Y es heredable hasta en el 3% de los casos las comunicaciones interventriculares. En cuanto a la embriocardiología,
Sabemos que el septo interventricular inicia su formación a nivel de la quinta octava semana y hay una fusión de los tres septos. El septo de entrada, que corresponde a los cojinetes endocárdicos, el septo muscular, que va hasta la cresta interventricular, y el septo de salida, que es el crecimiento que va hacia los bordes del cono, o sea, hacia la salida de los ventrículos. Cuando hay un defecto en la función de los septos, se origina un defecto septal ventricular o una comunicación interventricular. Este es el desarrollo. Esta es una vista de 4 cámaras del embrión en una representación esquemática en el cual el septo interventricular empieza a crecer de caudal a rostral y forma dos tipos de forámenes. Primero, el foramen interventricular primario, que es un espacio virtual que se va posteriormente a desviar el septo interventricular hacia un lado, hacia su lado derecho, y deja el foramen interventricular primario sin modificarlo, y esta es la porción de salida de la aorta. En cambio, el foramen interventricular secundario es cerrado porque el septo interventricular primitivo se dobla hacia superior y derecho, cerrando el foramen interventricular secundario. Aquí vemos el septo interventricular primario y su crecimiento hacia la parte rostral, hacia la parte de arriba en el día 30, dejando los dos forámenes. Posteriormente, como les mencioné, el septo interventricular se curva y se fusiona con el cojinete dorso inferior de los cojinetes endocárdicos, haciendo un cierre del foramen interventricular secundario, y el foramen interventricular primario no se cierra y es la porción de salida de la aorta. Ahí lo vemos, foramen interventricular secundario cerrado y foramen interventricular primario que conserva su posición. De manera que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo primitivo se diferencian de la manera siguiente. El ventrículo derecho siempre va a ser cefálico y el ventrículo izquierdo siempre va a ser caudal. Ambos están separados por surcos interventriculares que son tanto el derecho como el izquierdo. Esta posición es correcta porque hay una posición, como lo vimos, de posición de asa en C y asa en S, que curva el embrión para dar origen y dar posición normal de los ventrículos. Y cada región apical está trabeculada en su propio primordio. De manera que, embriológicamente hablando, en las primeras fases de desarrollo del corazón, solo existe un tracto de entrada primitivo para ambas cámaras, que es el tracto de entrada, es el ventrículo hacia el ventrículo primitivo izquierdo, y solo existe un tracto de salida para ambas cámaras, que es el tracto de salida del ventrículo derecho. De manera que el ventrículo derecho inicialmente carece de entrada y el ventrículo izquierdo inicialmente carece de salida. Posteriormente, estos tractos de entrada y de salida se van a conformar, dando origen a un tracto de entrada y tracto de salida tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y quedando separados debidamente los dos ventrículos y con sus porciones completas, que son la porción de entrada, la porción trabeculada y la porción de salida. Este es un resumen de cómo se forma el septo interventricular. Es una representación esquemática en las cuales tenemos el componente muscular, que el componente muscular cierra tanto hacia la parte rostral como la parte lateral, esa parte superior, y va cerrando. Este es el cojinete endocárdico que vemos acá. Tenemos los cojinetes endocárdicos en la porción medial. Tenemos las crestas conotruncales que vienen de afuera del corazón y se van a unir y están acá y van a dar su porción de salida de los ventrículos. Y tenemos el componente muscular, que es el que origina crecimiento y crece tanto hacia los cojinetes endocárdicas como hacia las crestas conotruncales, cerrando el orificio que hay en medio y completando la fusión y formación adecuada del septo interventricular. Y aquí lo vemos en una fase más avanzada, en el cual el foramen interventricular que les estaba mencionando, el foramen interventricular secundario, va a cerrarse, porque primero el componente muscular del
del componente muscular del septo va a originar el cierre con los cojinetes endocárdicos que estamos acá, pero posteriormente hay un crecimiento desde las crestas conotruncales para cerrar el foramen interventricular secundario, para cerrar el foramen interventricular secundario. Por eso esa parte del foramen interventricular secundario se corresponde con la parte membranosa y pues es un componente membranoso del septo. Por eso el septo tiene un componente muscular y un componente membranoso. Descrito el componente muscular porque que es en gran medida el que cierra, pero posteriormente es completado por el cierre del foramen interventricular secundario, que es por una parte membranosa. El septo interventricular, como lo vimos, cobra una importancia suprema en la comunicación interventricular, y esta es una estructura irregular que tiene dos porciones, una porción membranosa y una porción muscular. La porción membranosa es una parte y esa parte membranosa corresponde a una parte pequeña que está pegada a la válvula tricúspide y que corresponde a un diámetro de 2 milímetros, lo cual indica que es una porción pequeña. Y el septo muscular, que es la gran porción que divide los dos ventrículos, que está fragmentada de la manera en que hay una porción de entrada, una porción trabecular y una porción de salida. Entonces tenemos un componente membranoso que está adosado a la válvula tricúspide, o sea que está cerca a la válvula tricúspide, y un componente muscular grande. De manera que el septum es tan importante que tiene una anatomía, que es la anatomía del septum interventricular, que está dividida en 4 zonas. La primera zona es la del canal atrioventricular, que es la porción de entrada, es esta porción que está adjunto a la válvula tricúspide, o que va desde la válvula tricúspide hasta las uniones cordales del aparato subvalvular tricuspidio. Esa es la porción de entrada. Posteriormente viene la porción trabecular, que es desde las uniones cordales, el músculo papilar, hasta la porción final del ventrículo en el septo, y se extiende hasta por debajo de la cresta supraventricular, que la cresta supraventricular es la que va a dividir el ventrículo de la porción de salida, y es esta parte en la que está la división entre la válvula tricúspide y la porción de salida del ventrículo derecho. Hay una banda septal. La banda septal es una porción muscular o un reborde muscular por el cual discurren el sistema de conducción cardíaco ventricular, y la banda moderadora, que se puede ver en el ventrículo derecho, y que también tiene en su interior localización para sitios de inserción y de conducción cardíaca. Los músculos papilares que hacen parte de esas rebordes de la banda septal y la banda parietal. Acá tenemos la banda septal se divide en forma de Y para dar origen a la cresta supraventricular, que va a dar origen hacia la porción de salida del ventrículo derecho y hacia la válvula pulmonar. Entonces, de manera que hay una anatomía para definir el septo y para definir también así las comunicaciones interventriculares. Hay una porción de entrada que va desde la válvula atrioventricular, o sea, desde la válvula tricúspide, porque estamos viéndolo desde el ventrículo derecho, hacia las uniones cordales de los músculos papilares. Esta separa la válvula mitral de la válvula tricuspidia. Hay una porción membranosa que es pequeña, que está adosada a la valva interna de la válvula tricúspide, cerca al músculo de Lancisi, que es de 2 milímetros, y es la porción membranosa, y una porción trabecular que va desde los músculos papilares hacia el ápex y en la porción superior hasta la cresta supraventricular, en la porción inferior de la cresta supraventricular. La porción de salida es desde la banda septal, o sea, la cresta supraventricular, hacia la válvula pulmonar. Esa es la anatomía del septo interventricular, que nos permite dar una clasificación de defectos septales ventriculares. Esta es la clasificación más aceptada actualmente y que se basa en las indicaciones de la International Society for Nomenclature of Pediatric and Congenital Heart Disease. Es una clasificación geográfica que es aceptada actualmente en el mundo.
Con base en la clasificación internacional, se dividen en centrales, en defectos septales ventriculares de entrada, defectos septales ventriculares de salida y los de la porción trabecular. Los centrales también se denominan membranosos, infracristales, conoventriculares. Los de entrada son los tipo canal atrioventricular por mala alineación o posteriores. Y los de salida se denominan supracristales, conales, infundibulares, subpulmonares o doblemente relacionados porque se relacionan con la aorta y la pulmonar. Y los trabeculares se denominan del septo interventricular propiamente dicho o musculares. Aquí está la especificación, pero básicamente la clasificación internacional las divide en centrales, de entrada, de salida y trabeculares. Y aquí lo tenemos. Entonces las más frecuentes son las perimembranosas, que se extienden tanto al tracto de entrada como al tracto de salida, al tracto de entrada y al tracto de salida. Esas son las perimembranosas. Una comunicación interventricular que sea netamente membranosa es muy poco frecuente porque el septum membranoso es muy pequeño, de 2 milímetros de diámetro. Entonces lo más frecuente es que sean perimembranosas con extensiones de entrada o de salida. Están las del tracto de salida doblemente relacionadas o subpulmonares, que son las que se encuentran por encima de la cresta supraventriculares y se relacionan con la arteria pulmonar y pueden estar doblemente relacionadas con la aorta y la pulmonar. Las del tracto de entrada, que son también denominadas tipo canal atrioventricular, y las musculares, que son las del septo propiamente dicho muscular, que son musculares, muy frecuentes en el periodo neonatal y que posteriormente se van cerrando cuando son pequeñas. El defecto septal perimembranoso o central de la clasificación, que se denomina central, es el más frecuente, es del 70 al 80% de todas las defectos septales ventriculares. La válvula tricuspidia puede estar implicada debido a que los perimembranosos se pueden extender tanto al tracto de entrada como al tracto de salida. Se asocia a alteraciones de la válvula tricúspide y a cabalgamiento de la válvula aórtica, precisamente por esta razón, porque el septo membranoso se encuentra ubicado en la porción entre la válvula tricúspide y el tracto de salida y relacionada con la aorta. Hay extensiones en su límite, su mayoría se extienden o al tracto de salida o al tracto de entrada, y la cirugía de corrección tiene el riesgo de bloqueo atrioventricular. Y aquí lo podemos ver en una ecocardiografía como lo vemos. Este es un subcostal eje largo en el cual vemos la extensión del septo interventricular. Sabemos que el ventrículo derecho se encuentra más anterior, de manera que aquí es la superficie y este es el ventrículo izquierdo o más posterior. Tenemos la válvula tricúspide relacionada con el ventrículo derecho y hay un defecto septal ventricular a nivel perimembranoso que comunica la cavidad izquierda con la cavidad derecha. Recordemos que tenemos el eje del corazón, sabiendo que esto es izquierdo y esto es derecho, porque aquí está la marca. Entonces sabemos que tenemos un subcostal, de manera que la visión es por debajo. O sea, quiere decir que el transductor está ubicado en la parte de abajo y se ve las cavidades que con la más proximal, que es la del ventrículo derecho, y la más distal, que es el ventrículo izquierdo con su tracto de salida del ventrículo izquierdo y la comunicación con la aorta. Una muy bonita imagen. Para este tenemos el paresternal eje corto, en el cual vemos que en el paresternal eje corto a nivel de la aorta, pues la válvula aórtica es la más central. Entonces tenemos la válvula aórtica central y recordemos que las cavidades derechas son las que rodean la válvula aórtica, teniendo que este es el atrio derecho, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar con sus ramas pulmonares. Denotando así que el ventrículo derecho hay un defecto septal que se extiende hacia la salida, o sea, perimembranoso con extensión de salida a la aorta, y esta es una CIB perimembranosa con extensión de salida hacia la aorta. Ese es un paresternal eje corto. La central o perimembranosa, sabemos que se denominan también centrales,
que la clasificación internacional la describe como centrales. Entonces, en una apical de 4 cámaras podemos ver que tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septo interventricular, y hay un defecto septal perimembranoso grande que lo podemos describir ahí y que se denomina un defecto septal central perimembranoso con extensión seguramente hacia la válvula tricúspide, como podemos ver acá, o sea, hacia el tracto de entrada, y es una CIB central perimembranosa con extensión al tracto de entrada. Aquí tenemos una apical de 4 cámaras que es poco visible, pero que en el cual se puede notar que hay un aneurisma por oclusión parcial de la válvula tricúspide. Entonces la válvula tricúspide puede estar implicada en el defecto septal perimembranoso, cerrándolo parcialmente, y al estar implicada la válvula tricúspide puede generar insuficiencia. En este caso podemos ver un aneurisma del defecto septal central perimembranoso a la extensión de entrada, que está ocluido parcialmente por la válvula tricúspide. Seguimos con los defectos septales ventriculares del tipo trabecular. Son los segundos más frecuentes y representan del 5 al 20% de todos los defectos septales ventriculares. Hay que hacer una anotación, y es que en el recién nacido son muy frecuentes, pero son pequeñas. Los defectos septales ventriculares trabeculares en el recién nacido son muy frecuentes, incluso mayores que la aorta bivalva, pero como son tan pequeños se van cerrando las trabeculaciones y eso hace que se cierre el defecto septal ventricular. El septo trabeculado tiene varias porciones y lo podemos denominar así: medial, o sea que va hacia el medio, mírenlo acá. Recordemos que está el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho tiene una banda septal, la banda moderadora, el músculo papilar, y los que van hacia el medio pues son mediales, los que van hacia la punta del corazón pues son apicales, los que van hacia anterior del músculo, pues o sea más pegado con la piel, son los sobre todo a la unión del tracto de salida del ventrículo derecho, y se denominan anteriores. Los inferiores, que están más pegados hacia la porción posterior del ventrículo derecho, y los de tipo queso suizo. Los de tipo queso suizo son varias perforaciones en el ventrículo que se comunica entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y tiene una denotación especial en la cual se parece a un queso suizo, con varias perforaciones a nivel apical y trabecular, con una similitud a ese queso suizo. La corrección quirúrgica de la defecto septal ventricular de tipo trabecular no tiene riesgo de bloqueo AB porque está alejado de las de His, y esa es la razón por la cual no hay riesgo. Aquí tenemos una apical de 4 cámaras en el cual vemos una CIB trabecular central en la cual el septo interventricular está acá. Vemos las 4 cámaras, y estas 4 cámaras encontramos un defecto septal a nivel de la mitad del septo interventricular, y eso se denomina una CIB trabecular, o sea, desde origen muscular. Y las CIBs de salida son las siguientes en frecuencia, las terceras en frecuencia, son del 5 al 7%, y básicamente la denominación es que se encuentran justo por debajo de la válvula pulmonar, o sea, en el tracto de salida del ventrículo derecho, y lo vemos acá. Esta es la válvula pulmonar, y justo por debajo de la válvula pulmonar encontramos el defecto septal ventricular denominado CIB de salida, o sea, que también le denominaban antes supracristales. Debajo de la válvula aórtica también puede estar localizada, y la cúspide de la válvula aórtica coronariana derecha puede estar comprometida y originar una insuficiencia de la válvula aórtica por un fenómeno de succión de Jett de Venturi, en el cual se adosa la coronariana, la valva coronariana derecha, y origina una insuficiencia de la válvula aórtica, y eso hace que se cierre parcialmente la CIB, pero origina una insuficiencia aórtica. Hay una deficiencia o ausencia o malposición del septum infundibular, o sea, el tracto de salida del ventrículo derecho, con un cabalgamiento aórtico que puede estar presente. La CIB de salida la tenemos acá, claramente descrita, en la cual vemos que hay la válvula aórtica en posición central, las cámaras derechas rodeando al atrio derecho, el ventrículo derecho,
la válvula pulmonar, y aquí tenemos una CIB del tracto de salida en la cual la válvula pulmonar está implicada, o sea, se denomina una CIB. Seguramente esta CIB debe ser de origen perimembranoso con extensión de salida y compromiso de la válvula pulmonar por una CIB de salida. El mal alineamiento se describe como en una apical de 4 cámaras con una angulación anterior se ve un defecto septal ventricular en el cual está mal alineado, y en el paraesternal eje largo también vemos un defecto septal ventricular en el cual está ubicado en el tracto de salida. El defecto septal, que son de entrada o tipo canal atrioventricular, son los siguientes en frecuencia, son los cuartos en frecuencia y tienen una prevalencia del 5 al 8%. Y su denominación es que están inferior a la válvula tricúspide. Recordemos que el tracto de entrada corresponde entre la válvula tricúspide y las uniones cordales de la válvula tricúspide, de manera que está en ese punto entre la válvula tricúspide y los adosamientos de las valvas de la válvula tricúspide. Están asociados a defectos que son la CIA y el canal atrioventricular completo. El canal atrioventricular es una CIB de entrada. El haz de His es anterosuperior al defecto. Por eso en la cirugía hay riesgo de bloqueo en las grandes por desplazamiento del nodo atrioventricular, y aquí tenemos la localización del tracto de entrada, la válvula tricúspide, y ahí está el defecto septal ventricular del tracto de entrada, cuarto en frecuencia. Lo podemos ver en este caso. Este es una apical de 4 cámaras en el cual vemos un canal atrioventricular completo en el cual se ven las válvulas al mismo nivel y hay un defecto septal ventricular a nivel del tracto de entrada, porque vemos que la válvula tricúspide está comprometida, y esto se denomina una CIB del tracto de entrada, un tipo canal atrioventricular completo. En el subcostal de 4 cámaras también lo podemos ver en una CIB de tracto de entrada, en la cual vemos que este es el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vemos el compromiso del tracto de entrada porque estamos posterior. Esta vista es bien posterior, en la cual tenemos la válvula tricúspide, el atrio derecho, el ventrículo derecho, y hay una CIB en esta localización posterior, o sea, quiere decir que es una CIB del tracto de entrada. El defecto septal ventricular del tipo Gerbode es una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. Eso se da por una ausencia del septo membranoso auriculoventricular. Entonces, lo que hace es que haya una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. Hay dos tipos: la del tipo directa, en la cual el defecto septal por el septo intermembranoso da origen a una perforación entre el ventrículo izquierdo y el atrio derecho de manera directa, y hay una de manera indirecta en el cual hay un septo membranoso atrioventricular intacto, pero hay un defecto septal ventricular perimembranoso que compromete la válvula tricúspide y llega de manera indirecta al atrio derecho. O sea, hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo de manera indirecta pasando a la válvula tricúspide y llega al atrio derecho. Eso se denomina indirecto y tiene una característica de este tipo de Gerbode, que es el indirecto, es el más frecuente que el tipo directo. La fisiopatología del defecto septal ventricular tiene varios factores. ¿Cuáles son los factores importantes para la comunicación interventricular? La localización del defecto. No es lo mismo tratar una comunicación interventricular del tracto de entrada que una trabecular que se puede cerrar sola, o una perimembranosa, o una del tracto de salida del ventrículo derecho en el cual haya compromiso de la válvula pulmonar. De manera que la localización es importante tanto para la sintomatología como para la corrección, porque como vimos hay defectos septales ventriculares en las cuales el haz de His o la conducción cardíaca está cerca y puede haber un riesgo quirúrgico de lesionarlo en el momento de la corrección. La dirección de flujo también es importante debido a que la mayoría de las comunicaciones interventriculares tiene un shunt de izquierda a derecha, pero unas comunicaciones interventriculares que no haya sido corregida y que haya seguido su evolución natural puede dar
el fenómeno de Eisenmenger. Ese tipo de fenómeno de Eisenmenger es una hipertensión de las cavidades derechas por encima de las cavidades izquierdas asociada a una cardiopatía congénita, y se invierte el shunt. Normalmente el shunt es de izquierda a derecha, pero en el tipo Eisenmenger, el Eisenmenger lo que hace es que haya una presión del ventrículo derecho mayor a la presión del ventrículo izquierdo, de manera que el cortocircuito ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Las presiones en ambos ventrículos puede definirnos para el tipo de corrección, para el riesgo de corrección, que sabemos que en la hipertensión arterial pulmonar es un factor pronóstico para la corrección de los defectos, debido a que la hipertensión arterial pulmonar origina que el ventrículo derecho, en el momento en el que se llegue a cerrar el defecto, puede colapsar debido a que está una presión pulmonar elevada y el ventrículo derecho no esté acostumbrado a manejar este tipo de presiones. La resistencia vascular pulmonar está aunada a lo que denominamos hipertensión arterial pulmonar, de manera que la hipertensión pulmonar se puede definir por presiones o por resistencias. Entonces, la resistencia vascular pulmonar también es una definición de hipertensión pulmonar y está en relación a lo que ya habíamos comentado. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Puede estar una sobreestimulación simpática en el cual haya una taquicardia compensatoria. Hipertrofia miocárdica originando hipertrofia del ventrículo derecho y llevando a una casi igualación o igualación de las presiones entre los ventrículos, o que el ventrículo derecho tenga una presión mayor que la del ventrículo izquierdo. De manera que al revisar el tamaño del defecto, ¿cómo lo denominamos que son defectos pequeños, moderados o grandes? Pequeño es el que mide menos de 1/3 de la aorta, y esto tiene una característica, es que son restrictivos. Restrictivos quiere decir que el flujo de sangre que hay entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es limitado. Hay unas presiones entre el ventrículo derecho que es normal o ligeramente aumentado, pero siempre inferior a la del ventrículo izquierdo. Y el cortocircuito tiene una característica, y es que el cortocircuito es leve y siempre va a ser de izquierda a derecha. Cuando ya hablamos de un defecto septal moderado, hablamos que el tamaño de la comunicación interventricular corresponde a la mitad del orificio aórtico. En este va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha durante la mayoría del ciclo. La presión del ventrículo derecho va a ser menor que la del ventrículo izquierdo y puede haber una mínima resistencia al flujo, pero las presiones en el ventrículo derecho ya están elevadas. Y en el grande, en el cual comparamos el defecto septal ventricular con el diámetro del orificio aórtico y es igual. Entonces, en este caso, no hay una resistencia al paso a través del defecto septal ventricular, lo que origina que haya unas presiones ventriculares iguales, o sea, esto es un defecto septal ventricular grande. Origina mecanismos compensatorios con hipertrofia miocárdica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho también. Tenemos aquí grandes, los que son iguales al tamaño aórtico o mayores, medianos, los que corresponden al 50% del tamaño de la válvula aórtica, y pequeños, los que están por debajo de 1/3 o la mitad en algunos casos o en algunos libros donde uno encuentra esta clasificación. Y aquí tenemos la representación esquemática de la clínica de un defecto septal ventricular, en el cual tenemos que en los defectos septales ventriculares pues vemos que hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, y lo que hace es que haya una salida hacia la pulmonar aumentada, como lo podemos ver acá, y entonces hay una sobrecarga de volumen tanto en la arteria pulmonar como en las venas pulmonares, como en el atrio izquierdo, como en el ventrículo izquierdo. O sea, hay una sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas y derechas. Entendiendo que el ventrículo derecho en este caso es una cavidad de paso, en las cuales pues no hay cardiomegalia. La volemia que circula es aumentada para el ventrículo derecho y el electrocardiograma puede ser normal.
Cuando ya hablamos de defectos septales ventriculares que son moderados o grandes, hablamos que hay cardiomegalia, que puede ser moderada en el defecto septal ventricular mediano y marcado en el grande. El cortocircuito corresponde hasta el 50% o hasta el 80% en las grandes, y lo que hay es hipertrofia en el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia en la aurícula izquierda, y en el grande hay hipertrofia ventricular izquierda biventricular, porque es hipertrofia en el ventrículo izquierdo, hipertrofia en el ventrículo derecho y hipertrofia en la aurícula izquierda. Y en el grande, que tiene resistencias vasculares pulmonares aumentadas, sucede un mecanismo que es extraño, debido a que la vasculatura pulmonar hace una hipertrofia en la capa media de las arterias pulmonares, y lo que origina es que reduzca la cardiomegalia radiológica. Pero esto no es bueno, debido a que hay una hipertrofia ventricular derecha pura, que lo que hace es que se invierta el shunt y venga el Eisenmenger. Entonces el cortocircuito en la mayoría es de izquierda a derecha, que lo que origina es una sobrecarga izquierda con hiperflujo pulmonar, de acuerdo. Y esto va a dar origen a riesgo de neumonías, enfermedad vascular pulmonar, o sea, hipertensión arterial pulmonar, y menor flujo aórtico debido a que hay un robo hacia la pulmonar. Pero cuando hay un cortocircuito de derecha a izquierda, tenemos que ya la resistencia vascular pulmonar está aumentada. Hay aumento de cavidades derechas, claro, porque hay una hipertrofia ventricular derecha compensatoria que llevó a ser mayor que la del ventrículo izquierdo. Hay una disminución o desaparición del soplo. ¿Por qué disminuye o desaparece el soplo, doctor? Porque las presiones entre los dos ventrículos están igualadas. Al estar igualadas, pues no hay una diferencia de presiones y esto hace que el soplo desaparezca. Pero sobreviene la cianosis y sobreviene el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es, como ya les venía hablando, una hipertrofia de la túnica media de las arterias pulmonares, que lo que lleva es a que aumente la resistencia al flujo a través de los vasos pulmonares. Y esta resistencia al flujo a través de los vasos pulmonares lo que origina es que haya un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Al haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay una hipertrofia ventricular derecha, y además de la hipertrofia ventricular derecha, pues origina que haya un aumento en la presión hacia la arteria pulmonar, o sea que hay hipertensión arterial pulmonar, y eso se llama síndrome de Eisenmenger. La característica del síndrome de Eisenmenger es que el cortocircuito, debido a la hipertrofia ventricular derecha y a la resistencia vascular pulmonar aumentada, hace que el cortocircuito cambia de derecha a izquierda, cuando en defectos septales ventriculares pequeños sin aumento de la presión pulmonar el flujo es de izquierda a derecha. En este caso no, aumenta la resistencia vascular pulmonar y lo que hace es que haya un cortocircuito de derecha a izquierda. Ese se llama complejo de Eisenmenger. Las manifestaciones clínicas, entonces, cara feliz para los defectos septales ventriculares pequeños. ¿Por qué? Porque a los niños lo que les origina es que crecen bien, se alimentan bien y están asintomáticos. Al nacer, la auscultación puede ser normal debido a que hay una hipertrofia ventricular derecha en el momento del nacimiento, normal en todos los recién nacidos, con una hipertensión arterial pulmonar normal en los recién nacidos. Pero sabemos que las resistencias vasculares pulmonares, debido a que el pulmón ya deja de estar húmedo, tienden a bajar. Entonces, al caer la resistencia vascular pulmonar, aparece un soplo durante toda la sístole. Durante toda la sístole quiere decir holosistólico. Y el grado va a ser de 3 o 4 y va a ser creciendo. De alta frecuencia. Se irradia la región paraesternal izquierda porque es la dirección del flujo. Y el principal riesgo de las 6 Bs pequeños pues es la endocarditis, llevando a que se haga profilaxis para endocarditis en solo las extracciones dentales. Ningún otro caso tiene indicación de profilaxis en este momento en la literatura. Y los defectos septales ventriculares del tipo grande tienen una cosa ya diferente. Es que los síntomas inician a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Entonces, cuando disminuye la resistencia vascular pulmonar normal del recién nacido, hacia la segunda o octava semana de vida empiezan a presentar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas?
taquipnea, o sea, el niño respira más rápido. Síndrome de dificultad respiratoria. Fatiga al comer. ¿Qué es fatiga al comer? Un lactante normalmente come en menos de media hora, entonces empiezan a comer en más tiempo y empiezan a sudar con el ejercicio. ¿Qué es el ejercicio que hacen los recién nacidos y los lactantes? Pues hacen ejercicio al comer, o sea que cuando comen sudan en exceso. La talla es normal, empiezan a tener bajo peso, hay precordio hiperdinámico, uno lo siente. Soplo de menor intensidad con un S3 en decreciendo. Segundo ruido desdoblado amplio y el segundo ruido pulmonar aumentado. Lo más importante de la auscultación cardiovascular es el segundo ruido pulmonar aumentado o el segundo ruido. Pero la característica más importante es que si uno escucha un loop, dup, loop, dup, loop, dup, entonces uno considera que la auscultación es normal, pero cuando uno empieza a escuchar loop, dup, loop, dup, loop, dup, eso quiere decir que el segundo ruido está aumentado y está aumentado de característica pulmonar. Ayudas diagnósticas. Entonces las ayudas diagnósticas tenemos el electrocardiograma. En las CIVs pequeñas es normal, en las CIVs moderadas a grandes hay hipertrofia ventricular derecha, auricular izquierda, con un eje tirado hacia la izquierda. Pero en la CIV grande hay un patrón de hipertrofia biventricular, con luego posteriormente un patrón de solo hipertrofia ventricular derecha. La radiografía de tórax, básicamente uno lee la radiografía de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En este caso vamos a leerla de afuera hacia adentro. Entonces tenemos una radiografía con un situs solitus. Entonces, doctor, ¿por qué es un situs solitus? Es situs solitus porque el hígado está a la derecha, la bomba gástrica está a la izquierda y el bronquio fuente derecho, que es el que se bifurca primero, está a la derecha. Este lugar es donde más se ubican los objetos extraños que se tragan los niños. Entonces, el bronquio fuente derecho se bifurca primero. El bronquio fuente derecho se bifurca primero. Luego quiere decir que esto es un situs solitus bronquial y situs solitus abdominal. Siguiente cosa que vamos a ver, las estructuras óseas están conservadas, los espacios, 8 espacios intercostales, la silueta cardiomediastínica, en este caso el índice cardiotorácico corresponde a 0.50, o sea, quiere decir que no debe haber una hipertrofia ventricular derecha marcada, ni un aumento del índice cardiotorácico. Entonces el índice cardiotorácico puede estar normal, pero uno cuando va a ver las deflexiones cardíacas derechas e izquierdas, recordando que la deflexión cardíaca derecha, que vemos la aorta, el callado aórtico, luego vemos la vena cava superior, luego vemos el atrio derecho. Este atrio derecho está aumentado, o sea que hay una hipertrofia ventricular derecha, y como vemos en esta placa que el predominio de cavidades es derecho porque está aumentado. En la proyección posterior anterior se ve aumentadas las cavidades derechas, o sea podemos decir que hay una hipertrofia ventricular derecha. Siguiente cosa que vamos a revisar es el flujo pulmonar. Vemos que el flujo pulmonar está aumentado, de manera que hay un hiperflujo pulmonar. Hiperflujo pulmonar seguramente debido a un defecto septal ventricular, y no vemos que haya derrames ni veo que haya escapes aéreos. En este caso vemos un índice cardiotorácico aumentado con una hiperflujo pulmonar y predominio de cavidades biventricular, pero más de cavidades derechas, porque recordemos que esta es una placa posterior anterior en la cual vamos a evaluar es las cavidades derechas. Esas son las características que vamos a ver en la radiografía de tórax. En el ecocardiograma, ¿para qué nos sirve? El defecto septal se debe comparar con el tamaño aórtico. ¿Para qué? Para saber si es pequeño, moderado o grande. Hay que ver la dirección del cortocircuito. ¿Por qué es importante ver la dirección del cortocircuito? Porque si el cortocircuito es de derecha a izquierda en las cavidades ventriculares, podemos decir que la hipertensión arterial pulmonar está aumentada. El gradiente interventricular. ¿Qué es el gradiente interventricular? El gradiente interventricular es que uno coloca el transductor a nivel del defecto septal ventricular y coloca un Doppler pulsado o un Doppler continuo y ve la dirección del flujo hacia dónde va. Entonces, y mide el gradiente, o sea, el gradiente es que el Doppler nos permite hacer una comparación entre las dos cavidades, una de mayor presión a una de menor presión, y se ve con qué presión llega, por ejemplo, en este caso,
la sangre de que pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, uno le pone aquí el transductor, la marca y hace un Doppler y ve qué flujo está pasando, con qué presión, y eso quiere decir que hay una diferencia entre estas dos cavidades, y si es alta, quiere decir que el ventrículo derecho está muy por debajo la presión del ventrículo izquierdo, y eso quiere decir que seguramente no habrá hipertensión arterial pulmonar. Los volúmenes en el atrio izquierdo, porque sabemos que hay una sobrecarga de volumen en el atrio izquierdo y una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces hay que medir los volúmenes en el atrio izquierdo y en el ventrículo izquierdo para saber si hay crecimiento de cavidades. La ecocardiografía transesofágica se utiliza intraquirúrgicamente, o si no es concluyente la transtorácica, la resonancia cardíaca, si no es concluyente la ecocardiografía, y el cateterismo cardíaco y la angiografía es invasivo, puede ser de uso como diagnóstico y tratamiento mientras sea posible. Algunos defectos septales ventriculares pueden ser cerrados con dispositivos tipo Amplatzer. Nos sirve para cuantificar la presión y la resistencia vascular pulmonar con fines quirúrgicos. Entonces uno le hace a un defecto septal ventricular del tipo moderado o grande, le hace un cateterismo cardíaco para medir las presiones pulmonares y para medir la resistencia vascular pulmonar, para cumplir con la definición o para ver si cumple con la definición de hipertensión arterial pulmonar, que hipertensión arterial pulmonar es una presión mayor a 25 milímetros de mercurio, la presión media a nivel del mar, medido por cateterismo cardíaco. Eso es la definición de hipertensión arterial pulmonar y no otra. Complicaciones del defecto septal ventricular. Las complicaciones son la enfermedad pulmonar crónica, la endocarditis infecciosa, como ya lo dije, la insuficiencia aórtica por prolapso de la válvula, sobre todo en las infundibulares y las penemembranosas, falla cardíaca en las grandes, más riesgo en las CIVs medianas a grandes, en los primeros 6 meses de vida, y el bloqueo del haz de His, que puede estar presente en la cirugía. El tratamiento, las CIVs pequeñas y asintomáticas son de buen pronóstico, el 95% se cierran. Su manejo es conservador, se les da profilaxis para endocarditis y se siguen con imágenes no invasivas. Si el niño empieza a hacer que no crece o pierde peso, hay que mandarla a cerrar. Y en las CIVs, que son moderadas o grandes, lo que se debe hacer es un manejo médico de la falla cardíaca, que recordemos que el niño está comiendo en más de 30 minutos, está sudando con las tomas, está haciendo polimnea, está haciendo dificultad para respirar, está haciendo enfermedades respiratorias a repetición, se está quedando en la talla. Entonces lo que hay que hacer es iniciar un manejo de falla, porque está en falla cardíaca, el manejo de la patología respiratoria en el caso en el que lo tenga, un manejo nutricional y odontológico, porque recordemos que tienen más riesgo de endocarditis, entonces tiene que hacerse un manejo odontológico adecuado y preponderarse por una corrección precoz antes de que haya una hipertensión arterial pulmonar del tipo irreversible. En las CIVs de salida, la corrección precoz por el riesgo de prolapso de la válvula aórtica, que haya una CIV de salida con compromiso de la válvula aórtica es un riesgo para originar insuficiencia valvular aórtica. Las indicaciones de cierre también están por las edades. En niños menores de 6 meses, por lo general no se quieren corregir las CIVs, pero se corrigen en el caso en el que se asocien alteraciones cardíacas, que haya falla cardíaca intratable, que haya hipertensión arterial pulmonar grave, que tenga neumonías a repetición y en la trisomía 21. Tratando de hacerla por debajo de los 3 meses. En mayores de 6 meses, pues ya es cuando tienen menos riesgo para el cierre y se debe hacer si se asocia a otras alteraciones cardíacas, si origina signos y síntomas de falla cardíaca, si hay repercusión hemodinámica con dilatación de cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que haya un QPQS medido por cateterismo cardíaco entre 1.5 y 2, que haya una hipertensión arterial pulmonar grave y progresiva. Si la presión arterial pulmonar es mayor del 50% de la sistémica, es una condición sine qua non de cirugía. Eso se debe cerrar. Si tiene neumonías a repetición, cierre la CIV. Si hay insuficiencia valvular aórtica, ciérrela lo más pronto posible. Si hay antecedentes de endocarditis infecciosa, es otra indicación de cierre. Entonces, hay varias maneras de cerrarlo.
Este es el tipo quirúrgico en el cual hay una ventriculotomía derecha y se va hasta el cierre ventricular del defecto septal ventricular, o por un dispositivo en las perimembranosas y en algunas trabeculares. La contraindicación quirúrgica se da si hay una resistencia vascular pulmonar mayor a 8 Wood. Eso es una hipertensión arterial pulmonar que no responde a óxido nítrico. Eso quiere decir que es una hipertensión arterial pulmonar irreversible. La ausencia de cortocircuito de izquierda a derecha en pacientes mayores de 2 años, que haya muy bajo peso, o sea, recién nacidos pretérminos, malformaciones asociadas como el cabalgamiento de las válvulas atrioventriculares, la enfermedad sistémica grave de pronóstico incierto y un QPQS menor a 1,5 no es indicativo de cirugía. El pronóstico. Las CIVs musculares y perimembranosas pueden disminuir su tamaño y cerrarse de manera espontánea antes de los 18 a 24 meses hasta en el 35% de los casos. Entendiendo que las CIVs musculares es por su componente muscular y las CIVs perimembranosas es por el componente de extensión, no el membranoso sino el de extensión que puede reducir su tamaño. Las CIVs de entrada, de salida y las que incluyen cabalgamiento de la aorta básicamente no se cierran. O sea, de entrada, de salida y cabalgamiento de la aorta no se cierran. El posoperatorio tiene una muy buena supervivencia y menos del 5% de los pacientes tendrá cortocircuito residual, o sea, una CIV residual a pesar de la cirugía. Y en este caso se hace cirugía y si tiene cortocircuito residual no hay que hacer nada porque no es grande y lo que se hace es que se da profilaxis para endocarditis infecciosa de por vida por el riesgo debido al cortocircuito que hay. El 2 al 5% desarrolla bloqueo atrioventricular del tipo transitorio, en el cual hay que observarlo solamente. En el seguimiento, esto no es quirúrgico sino seguimiento, los pequeños se cierran la mayoría. En seguimiento estricto es cada 4 a 8 semanas en el periodo neonatal, con ecocardiografía vigilando los signos de falla y el retraso pondoestatural. Los asintomáticos con defectos residuales, o sea, posterior a la cirugía, se debe hacer un seguimiento cada 2 a 5 años. Y los grandes generalmente inician síntomas en los primeros meses de vida, a los 6 meses, siguiendo las primeras semanas de la aparición de los signos de falla cardíaca, e idealmente se debe hacer un control mensual. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta revisión de defecto septal ventricular, comunicación interventricular.